Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida al Noticiero Constitucional. En la presente edición desarrollaremos las principales informaciones vinculadas al quehacer constitucional. Arrancamos con nuestros titulares. Dejan al voto 94 procesos constitucionales. Analizan avances y desafíos de los derechos lingüísticos en el Perú. Charla magistral a estudiantes de Derecho de universidades trujillanas. Reconocimiento. Corte Superior de Lima Norte rinde homenaje a Manuel Miranda Canales. Activa participación de magistrados y personal en simulacro de sismo. Estudiantes visitan sede del TC y asisten a audiencia. Alistan nuevo concurso público para Junta Nacional de Justicia. Juez y Justicia en el cine. SEC realizó conversatorio. 94 procesos constitucionales quedaron al voto, luego de audiencias públicas de Pleno y de la Sala Primera del Tribunal Constitucional. El Pleno del Tribunal Constitucional, luego de escuchar los alegatos de ambas partes, dejó al voto 72 causas, de las cuales 19 fueron amparo, 9 habeas corpus, 21 habeas data y 23 procesos de cumplimiento procedentes de Ancash, Cajamarca, Lima, Lambayeque, Callao, Huaura y La Libertad, también de Lima Norte, Ica, San Martín, Ventanilla, Loreto, Tumbes y Piura. Entre las causas vistas por el Pleno estuvo un habeas corpus presentado a favor del expresidente Alejandro Toledo, en el cual el magistrado Ernesto Blume se inhibió. En tanto, la Sala Primera del TC, presidida por la magistrada Marianela Ledesma, dejó al voto 22 procesos constitucionales, todos en materia previsional, provenientes de los distritos judiciales de Junín, Lima, Arequipa e Ica. Tomando como base una sentencia del Tribunal Constitucional, se analizaron los avances y desafíos en la implementación y garantía de los derechos lingüísticos en el Perú. En mayo del año pasado, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que declaró fundada la demanda de amparo presentada por una ciudadana quechua-hablante contra la Municipalidad Provincial de Carhuaz. El Pleno del TC determinó que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al uso del propio idioma ante cualquier autoridad, el uso oficial por el Estado de la lengua predominante y a la libertad de trabajo en contra de la demandante, y exhortó a las entidades públicas a implementar progresivamente servicios públicos con pertinencia lingüística. En ese marco, recientemente se realizó una ceremonia pública en la que se presentaron los avances en la garantía de los derechos lingüísticos en el país, y se hicieron importantes reflexiones a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional. En la actividad participaron el magistrado del TC, Eloy Espinosa Saldaña, el ministro de Cultura, las viceministras de Interculturalidad y representantes de la comunidad involucrada. A propósito de un caso concreto, hacer notar y permitir articular esfuerzos en lo que siempre hemos debido hacer. El rescate de la identidad, el rescate de la cuestión lingüística que está detrás de esta identidad. El caso lo conocemos prácticamente todos los presentes, una señora que vive cerca de Carhuaz, en una comunidad, tiene entonces un permiso para poder trabajar allí en un mercado. Entonces ese permiso va a ser recortado con un documento que se le alcanza en un idioma que no conoce, porque es quechua hablante, pero es analfabeta en castellano. Entonces le presenta un documento en castellano y resulta que casi la dejan sin centro de trabajo. A propósito de esto, el tribunal no solo resuelve el caso concreto, sino resalta, oigan, acá tenemos un problema central. Y para poder enfrentar ese problema central como Estado, de cara con las comunidades, lo que tenemos primero es que hacer que el mapa endolingüístico no sea solamente una aspiración, sino una materialización. No podemos hacer cumplir la protección como lenguas oficiales de las lenguas originarias predominantes si no sabemos quién está dónde y en qué proporción. Y para eso, el punto de partida es un mapa endolingüístico. Constatado que, por ejemplo, tenemos en varias regiones del país
una presencia en la cual el castellano es un segundo, o por no decir un tercer idioma, o un idioma de prestado que aparece porque hay una oficialidad que suele entenderse solo en castellano. Hay que plantear que los servicios públicos básicos sean dados en las lenguas originarias, por lo menos en las predominantes. Entonces, eso implica no solamente una emisión de una sentencia apoyada por el Pleno del Tribunal Constitucional, entonces, sino que el Tribunal se compromete, en este caso, como en algunos considerados emblemáticos, a instalar una comisión de seguimiento, de acompañamiento, de cumplimiento de sentencias, que me toca coordinar. Y aquí hay algunos de los asesores que colaboran en ese trabajo decididamente. El Perú necesita reconocer esto y el esfuerzo que se ha hecho a través del dictamen del Tribunal Constitucional básicamente reconoce este esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de poder no solamente, digamos, hacer una especie de saludo a las lenguas, un reconocimiento, digamos, vacío, sino verdaderamente ponerlas en práctica. Porque ¿de qué nos sirve saber que existen lenguas si no las usamos? ¿De qué nos sirve saber si existen lenguas si no reconocemos que son esas lenguas en las que, digamos, debemos de comunicarnos? La sentencia del Tribunal Constitucional de que trataremos esta mañana se suma a este empeño nacional como un hito histórico en que, como veremos, se exige la implementación de la oficialidad de las lenguas indígenas u originarias en todos sus alcances. Y en el marco del bicentenario de nuestra independencia, ¿no?, evidentemente esto se hace absolutamente imperativo. Así vista, la sentencia constituye un invaluable impulso para la construcción de una sociedad respetuosa y orgullosa de nuestra diversidad cultural y lingüística, una sociedad intercultural. El reto es tan noble como exigente. Lo sabemos, de ahí la importancia de un espacio como este, en el que podamos comprender la dimensión del desafío, medir nuestras fuerzas como país para cumplirlo y prepararnos para continuar avanzando más y mejor. Nuestros pueblos indígenas y originarios lo valen, lo esperan. El pueblo indígena y la lengua indígena durante mucho tiempo de alguna manera estuvo secuestrado en tiempo del patronato, en tiempo de los cauchos, tanto andinos y amazónicos, enterrados en su propio cuerpo, encadenados de algún modo a no hablar su propia lengua, ¿no? Gracias a la Constitución Política, ya el artículo 2, el inciso 2, ya nos abre una puerta pequeña donde dice: nadie puede ser discriminado por sus orígenes, por sus lenguas, por su raza, por la religión o por sus opiniones personales o por condiciones económicas, ¿no? Y asimismo, el inciso 19 nos habla de que cada persona tiene derecho a ser atendido en sus propias lenguas también. Y más adelante ya hemos tenido ya la ley más grande de la lengua indígena, que es la ley 29735, que ya nos abre una puerta entera prácticamente, ¿no? Donde ya te dice: tú tienes derecho, tú tienes que hablar lo que es tuyo, reivindicarte prácticamente, ¿no? Son las luchas históricas que por fin nos sentamos en nuestra casa, tranquilidad, en este asiento donde antes se sentaban grandes funcionarios tal vez. No, entonces hoy nos compartimos. Yo tengo orgullo de sentarme con miembro del Tribunal Constitucional, donde en última instancia, donde hay fallos, como sabemos, justamente por qué llegar hasta el Tribunal Constitucional, un derecho justo que tenemos nosotros, nuestra lengua materna. ¿Por qué tenemos que llegar a que el tribunal tiene que dar una sentencia y hacer notar que el funcionario del Estado desaloje de su puesto de trabajo, como pasó en Carhuaz? ¿Cuáles son los desafíos que nos están presentando en el tema de la implementación de la política de educación intercultural bilingüe? El decreto 006 aprueba dos políticas juntas: la política de educación intercultural bilingüe y la política de educación intercultural para todos y todas. La EIB está dentro de esta gran política que es la educación intercultural. Hemos avanzado mucho en la línea de la EIB, sin embargo necesitamos avanzar en la línea de la educación intercultural. ¿Por qué? Porque lo intercultural solo está relacionado a lo indígena.
y tiene que ser también desde el otro lado. Los otros también tienen que visibilizar esta gran diversidad que tenemos y esta política intercultural debe ser implementada por todas las instituciones del sistema educativo peruano. Frente a esta realidad, esta diversidad lingüística, este porcentaje de personas que hablan una lengua indígena, ¿qué nos toca? ¿Cuál es la finalidad pública de nosotros como entidades estatales, ¿no? Desde el sector público? Lo que tenemos que hacer, y en el caso de cultura, es garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de una lengua indígena en el ámbito nacional. Y por ahí va la sentencia del tribunal. La sentencia del tribunal, a partir de este caso de una mujer que siente que no le dejaron usar su lengua en el uso del servicio público en un ámbito local, inicia todo su proceso y nos muestra que estamos en un camino de esta garantía de este derecho, pero no solo a nivel nacional, sino que tiene que pasar por los 3 niveles de gobierno, que a veces es lo más complicado. Ese es creo que el kit del asunto, ¿no? La garantía de los derechos lingüísticos pasa porque el hablante puede usarla en los diversos espacios, públicos y privados, diversos niveles de gobierno, el nacional, el regional y el local, ¿no? Cuando lleguemos a eso, habremos cambiado nuestro país y tendremos otra concepción. De acuerdo con la información oficial, en el Perú existen 55 pueblos indígenas que hablan 48 lenguas indígenas. Cada una de ellas representa una conjunción de saberes, historias, costumbres, así como una particular forma de interpretar la vida e interactuar con el entorno. Presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, brindó charla magistral a estudiantes de Derecho de universidades de Trujillo. Una delegación de más de 100 estudiantes de las Universidades Nacional de Trujillo, Antenor Orrego, Privada del Norte y César Vallejo visitó el Tribunal Constitucional. El presidente del TC, Ernesto Blume Fortini, les dio la bienvenida y se encargó de ofrecer una charla magistral en el que destacó el legado del constitucionalista francés Emmanuel Sieyès. Dijo que Sieyès fue el personaje que produjo la más sólida construcción jurídica que completó y consolidó el pensamiento político de sustento de la Revolución Francesa y marcó el inicio de la formación del Estado constitucional moderno en el mundo occidental. Igualmente, el titular del TC hizo algunas reflexiones sobre la coyuntura política e intercambió puntos de vista con los estudiantes trujillanos. Finalmente, a nombre de la institución, donó una serie de libros que edita el Centro de Estudios Constitucionales, CEC, para contribuir con las bibliotecas de las universidades norteñas. Corte Superior de Justicia de Lima Norte rinde homenaje a magistrado vicepresidente Manuel Jesús Miranda Canales. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte rindió homenaje al vicepresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jesús Miranda Canales, como juez ilustre, en mérito al ejercicio transparente y honesto de su trayectoria jurisdiccional y su labor académica. El acto tuvo lugar durante la sesión solemne por el Día del Juez, realizada en la sede central de la Corte, a la cual asistió el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, Marco Antonio Yaipen Zapata, director de la Defensa Pública de Lima Norte, Eduard Félix Benítez, así como representantes de las diferentes instituciones. Muchas gracias por este homenaje en representación mía, de mi familia, mi esposa, mis hijos y mis nietos, a quienes, como a todos ustedes, no le dejo sino este legado. Quisiera particularmente dar esta experiencia a las nuevas generaciones y seguramente lo seguiré haciendo ahora que ya se ha cumplido el mandato de magistrado en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Miranda Canales fue vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte de 1996 al 2006 y asumió la presidencia en el bienio 2002-2003. Magistrados y personal del TC participaron en simulacro de sismo organizado por el INDECI.
Magistrados, funcionarios y colaboradores del Tribunal Constitucional participaron con éxito el jueves 15 de agosto en el Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami que organizó el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. A las 3 de la tarde, y luego de escuchar el ulular de las sirenas, el personal de la institución salió de las oficinas para concentrarse en los círculos de seguridad internos señalados en los dos patios del TC y posteriormente dirigirse en forma ordenada a la explanada de la Iglesia San Francisco, punto indicado para la evacuación externa. Los magistrados Manuel Miranda Canales, vicepresidente, José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera participaron del ejercicio cívico. Concluido el simulacro, los magistrados y los colaboradores retornaron a la institución para reanudar sus labores cotidianas. Estudiantes de la Universidad Carlos III de España y de la Universidad Científica del Sur recorrieron sede del TC y asistieron a audiencia pública. Estudiantes de Derecho de la Universidad Carlos III de España y de la Universidad Científica del Sur realizaron una visita al Tribunal Constitucional con la finalidad de conocer sus instalaciones, el detalle del trabajo que la institución realiza y presenciar una audiencia pública. A su llegada a la conocida Casa de Pilatos, fueron recibidos por el asesor jurisdiccional Omar Sar Suárez, con quien recorrieron los diferentes ambientes. Este les explicó las competencias y atribuciones del tribunal y luego asistieron a una audiencia pública del Pleno. Se entregó a los visitantes diverso material informativo de índole institucional. Comisión especial que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ultima detalles para nuevo concurso público. La comisión especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia sostuvo una reunión de trabajo a fin de ultimar detalles para la convocatoria de un nuevo concurso público. La referida reunión se realizó en la sede del Poder Judicial con la asistencia de todos los miembros de la comisión especial. Además, se recibieron los aportes de un grupo de especialistas a fin de que el próximo concurso público se realice sin contratiempos. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, informó sobre algunos de los acuerdos de la reunión, como por ejemplo la próxima designación de un vocero. Lo primero que se ha acordado es que la Junta ha nombrado un vocero, el presidente va a nombrar un vocero y los miembros de la Junta de la Comisión no vamos a dar declaraciones, sino todo por medio del vocero. ¿Quién será el vocero? El presidente va a informar, el doctor Gutiérrez, que tiene que informar quién es el vocero. ¿Cuándo va a haber una el próximo lunes. ¿Hay fecha ya de la convocatoria? Todavía no. ¿Se va a agilizar en todo caso, doctor, estas gestiones para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Así es, en eso estamos y por lo menos yo estoy absolutamente convencido de que esto de ascenso lo Centro de Estudios Constitucionales realizó conversatorio Juez y Justicia en Alcine. El Centro de Estudios Constitucionales organizó un interesante conversatorio denominado Juez y Justicia en el Cine, con la participación de abogados y estudiantes de Derecho, donde se proyectaron los cortos Tríptico de una dama y Un guardián ante el espejo, sobre los cuales luego se dio un interesante debate. La exposición estuvo a cargo de Martín Agudelo Ramírez y los comentarios del magistrado Carlos Ramos Núñez, director general del SEC, Candelaria Quispe Ponce y Eddie Chávez Huanca. Detrás de este corto que van a ver está esa historia de amor que yo tuve que finalmente replantear, porque yo no concebía a la libertad desde una perspectiva masculina sino femenina, y transformé mi relato heterosexual en un relato con un contenido lésbico, pero no alejado tampoco de la propuesta de Eduardo Galeano en El derecho a soñar, cuando nos dice que justicia y libertad son hermanas gemelas condenadas a vivir separadas, pero que sueñan que estén juntas, la una con la otra. La obra fílmica del profesor Martín Agudelo Ramírez retrata un difícil y tormentoso diálogo entre dos valores consustanciales y condición de posibilidad de la existencia material y no solo formal de un Estado constitucional de derecho, la justicia y la libertad. El film, estructurado en 3 actos,
no huyas, por favor. La última oportunidad y la enorme confusión consigue graficar de manera extraordinaria la situación actual de la tensa relación mantenida entre estos dos valores, tanto a escala global como en la región de América Latina en general y de forma particular en la actualidad en Perú, también en Colombia, país de procedencia del autor y de realización de la obra. Una de las cosas que Martín Agudelo se preocupa bastante es integrar en la enseñanza del derecho y mostrar los dilemas en los que se involucra el derecho y la justicia a través de la cultura audiovisual. Y la cultura audiovisual el abogado la tiene, entonces hay que utilizarla. Luego, otra cosa importante es que para descubrir lo que hace Martín, pues probablemente muchos, no voy a generalizar, ¿no? A mí me ha pasado, en 3 de sus 4 trabajos yo he quedado fuera. He quedado fuera porque hay que descubrir lo que él trata de plantear y hay un marco teórico, un marco filosófico con hendiduras. Es decir, es como cuando vi algunas películas de Fellini, no las entendía, pues quedó fuera porque no tengo un marco teórico filosófico de pronto en ese entonces a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Lo que hace Martín no son trabajos explícitos basados probablemente en las estructuras mainstream hollywoodenses, ¿no? Donde ya lo esperado pues es que haya un final feliz, un happy end, donde de pronto un solo hombre puede arreglar los problemas del mundo, ¿no? Hay que descubrir los trabajos de Martín, ¿no? Yo quiero agradecer al profesor por estas 2 presentaciones, a los miembros, a los comentaristas, en las personas de Candelaria, Quispe y Leni Chávez, a quien además lo felicito por su cumpleaños, y a ustedes por la grata presencia aquí en el Centro de Estudios Constitucionales. En la siguiente nota, el asesor jurisdiccional Roger Rodríguez Santander nos habla sobre el principio de la dignidad humana. Estimadas amigas, estimados amigos, vamos a ocuparnos propiamente del concepto de dignidad humana, que es tratado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como un principio y como un derecho a su vez. Vamos a trazar su importancia, cuál es su fundamento y cuál es su concepto. Con relación a su importancia jurídicamente, como ustedes saben, el artículo 1 de la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto para un operador jurídico es de extraordinaria importancia, porque quiere decir que no hay acto, con prescindencia de cuál sea el ámbito del derecho en el que te desenvuelvas, que si no lo haces en compatibilidad con ese valor, con ese patrón axiológico, tu acto será jurídicamente inválido. No importa si eres penalista, tributarista, laboralista o propiamente constitucionalista, es fundamental entender los alcances de la dignidad humana. Con relación a su fundamento, es decir, cuál es la base por la cual se dice que todo ser humano es digno, se predica un fundamento biológico, se dice que todo ser que pertenezca a la especie humana es digno, todo Homo sapiens es digno, todo aquel que responda al genoma humano es digno. Ese es el fundamento biológico. Se habla también de un fundamento de la sensibilidad como fundamento de la dignidad, es decir, si se trata de una entidad que tiene capacidad de sentir dolor, entonces debe predicarse de ella dignidad. Como se comprenderá, el fundamento de la sensibilidad es más extenso que el fundamento biológico. Se podría predicar, por ejemplo, dignidad de los animales en general, de todos los mamíferos, por ejemplo, si se hablase solamente del fundamento de la sensibilidad, cosa que no es para nada descabellada desde la perspectiva de ciertos teóricos, por ejemplo, Peter Singer o algunos filósofos españoles como Pablo de Lora. Y se habla finalmente de un tercer fundamento de la dignidad, que es el más conocido y el que le ha dado de alguna manera respaldo al Tribunal Constitucional para sostener una serie de cuestiones importantes relativas a este principio de derecho.
Estamos hablando del fundamento moral o el fundamento kantiano de la dignidad. ¿Qué cosa se dice desde la perspectiva del fundamento de la moralidad? Se dice, si estamos ante una entidad que tiene capacidad de discernir sobre el bien que debe hacer o el mal que debe evitar, es decir, si tiene discernimiento moral o ético propiamente, entonces debe predicarse de esa entidad dignidad. Que como les dije, es conocido también como el fundamento kantiano, es la base por la cual se predica que todo ser humano tiene dignidad. Este fundamento nos lleva al concepto de dignidad. Kant nos decía que todo ser humano es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque es un valor último. Si tiene esta capacidad de discernimiento moral, dado que todos los seres humanos podemos discrepar moralmente, por esa sola capacidad de discernir moralmente debe ser reconocida nuestra dignidad. Esto implica que nunca un ser humano debe ser tratado como simple medio. Nunca un ser humano es un objeto de creencias ajenas, porque es una entidad moral. Esto nos lleva a un concepto ya concreto de dignidad que podría rezar más o menos así. Un ser es digno porque tiene la capacidad de poder formar sus propias convicciones morales y construir su propio proyecto de vida, siempre que al hacerlo no impida que sus congéneres puedan hacer lo mismo. Es decir, con prescindencia de la raza, el sexo, condición económica, situación de discapacidad o no, orientación sexual, identidad de género o razón de cualquier otra índole. Si un ser humano es autónomo moralmente, es preciso reconocerle dignidad. Y de aquí viene ya la derivación en su relación con los derechos fundamentales. ¿Por qué se dice que la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos fundamentales? Porque evidentemente, para que un ser humano sea autónomo moralmente, es preciso reconocerle una serie de derechos subjetivos para que pueda concretizar esa autonomía. Nadie puede ser autónomo moralmente, evidentemente, si no está vivo. Por eso el derecho a la vida es un derecho fundamental. Si no tiene incolumnidad corpórea, si no tiene integridad personal, por eso la integridad personal es un derecho fundamental. Si no tiene salud, es imposible de otro lado poder desarrollar una autonomía si no tengo una cierta capacidad económica, si no tengo, por ejemplo, propiedad, si no tengo la posibilidad de que se me reconozca un derecho a la pensión para cuando en cierta condición de adultez ya no pueda valerme por mí mismo para generar algún tipo de ganancia. Y en fin, de alguna manera la optimización del reconocimiento de la dignidad como autonomía y como el reconocimiento de todo ser humano como fin en sí mismo ha ido evolucionando y ampliando la gama de derechos que permiten la cobertura de necesidades básicas para que todo ser humano pueda ser reconocido como una autonomía moral. Y por eso la dignidad tiene además la virtualidad de generar la apertura para la creación de nuevos derechos, como ha sucedido más de una vez en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como sucedió alguna vez, por ejemplo, en la sentencia 1470-2016, de más o menos reciente data, en donde el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a la alimentación, o se ha reconocido, por ejemplo, el derecho no enumerado a la vivienda, o el derecho no enumerado al debido proceso en su manifestación, me refiero del derecho a la verdad, por ejemplo. Consecuentemente, la dignidad humana tiene este rol principal como base axiológica de los derechos fundamentales, y de ahí la apertura a poder generar nuevos derechos también, y tiene también esta base concreta, porque a su vez, siendo base de los derechos, puede ser violada en sí misma cuando se trata a un ser humano como simple objeto de creencias ajenas, o se le objetiviza o cosifica como si fuese un llano instrumento. Un ejemplo paradigmático de ello puede ser, por ejemplo, una violación sexual. La dignidad pues tiene esta virtualidad de ser la base axiológica del ordenamiento, y de ahí la importancia para que todo jurista y toda jurista entiendan muy bien sus alcances. Muchas gracias por su atención. El Tribunal Constitucional de Turquía falló a favor de 2 periodistas detenidos por terrorismo, tras la intentona golpiza de 2016.
contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, porque consideró que sus derechos a la libertad de expresión fueron violados. Al menos 14 periodistas del diario local Cumhuriyet, una de las voces críticas al gobierno, fueron condenados a penas de hasta 8 años de prisión por haber apoyado supuestamente al influyente clérigo Fethullah Gülen, al que acusan de haber orquestado el intento de golpe de Estado. El TC falló a favor de los periodistas Kadri Gürsel y Murat Aksoy porque sus derechos a la libertad de expresión y seguridad personal fueron violados por las autoridades. El Tribunal Constitucional checo dio la razón al dueño del Hotel Brioni Boutique de Ostrava, que desde el 2014 se niegan a alojar a los turistas rusos que consideren Crimea parte de Rusia. La decisión ha provocado rechazo en Moscú. Después de que Rusia incorporara Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol a su territorio, Tomás Krkmar se negó a alojar en su hotel a 49 atletas rusos. Tras las críticas recibidas, decidió alojar a los ciudadanos rusos solo si firmaban una carta condenando la ocupación de Crimea y declarando que es territorio ucraniano. La Inspección de Comercio checa le impuso una multa a Krkmar de 5.000 coronas. El TC no solo anuló las sentencias en su contra, sino que declaró que el afectado expuso su posición política de forma correcta. Además, como el hotel anunció en Internet su decisión y como en la ciudad de Ostrava sobra oferta hotelera, considera el alto tribunal que no hubo discriminación. La Corte Constitucional de Colombia ordenó al Ministerio del Interior elaborar un estudio etnológico del pueblo wayuu, ubicado en la península de La Guajira, sobre el Mar Caribe, con el objetivo de conocer sus formas de organización política y social. La demanda fue presentada por el pueblo indígena contra el ministerio, para proteger su derecho de asociación y lograr afiliarse a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas, Shipia Wayuu. El estudio etnológico permitirá desarrollar un proyecto de reglamentación para el registro de los grupos sociales, autoridades ancestrales y asociaciones de la comunidad. La Corte advirtió serias amenazas sobre la autonomía del grupo indígena, su identidad cultural y su supervivencia como grupo étnico. Hasta aquí la presente edición del Noticiero Constitucional. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.